En este material vamos a comentar un poquito, reflexionar acerca de uno de los quehaceres del psicodiagnóstico. En este caso nos referiremos a la evaluación psicológica que debemos realizar cuando el evaluado debe portar armas y debe darse un certificado de aptitud para ello. Obviamente conlleva, además de lo que hace a la evaluación psicológica tradicional que hacemos en un psicodiagnóstico, una connotación particular, ya que la persona deberá manejar armas y bueno, es un compromiso y una responsabilidad importante poder certificar que esa aptitud está presente en esa persona. Por supuesto, al tratarse de este tipo de temáticas, podemos generalmente circunscribirlas a dos ámbitos. El ámbito privado, como puede provenir de empresas privadas que solicitan a los que se postulan para esas tareas, que pueden ser de custodio o de vigilancia, su aptitud para portar armas. A veces, por ejemplo, también la gente de seguridad en bancos. Y por otro lado, las instituciones militares y policiales, ya que por sus propias funciones deberán hacerlo. El tema es, muchas veces viene de la consulta particular esta demanda, porque son personas que están buscando incorporarse a ese tipo de trabajos, o también a veces como una reevaluación que se suele hacer periódicamente cada 6 meses en instituciones en donde es importante saber, bueno, la estabilidad psicológica y si no existe algún indicador de psicopatología que pudiera afectar la buena discriminación de situaciones y hacer un mal uso de esa arma. Bien. Como características importantes y diferenciales es como que tenemos que separar nuestro trabajo en dos. Es una de las áreas que involucra, por un lado, el área clínica, y esto es evaluar la estructura psicopatológica y psicológica que está subyacente, el tipo de defensas, el nivel de fortaleza e integridad yoica que le permite a la persona utilizar las defensas adecuadas en el momento adecuado, y por otro lado también en el ámbito laboral, ya desde el propio tipo de tareas que la persona debe realizar, si existen características de personalidad que le permitan hacer también un uso racional de esa posibilidad. Bien, ¿cuáles serían las características psicológicas que debemos evaluar? En principio, las más importantes a destacar serían las siguientes. La capacidad para regular y controlar los impulsos. Independientemente de los impulsos que la persona tenga, es importante que su yo tenga las suficientes defensas como para poder elegir, para poder utilizar defensas adecuadas, más de tipo neuróticos, antes que primarias como defensas maníacas o las tendencias al acting out de algunas estructuras. Y por otro lado también el nivel de agresividad presente. Más allá que algún grado de agresividad es normal en cualquier persona, bueno, que esta agresividad no sea en un monto tan elevado y si está presente en una intensidad importante, si existen en el sujeto mecanismos de regulación y canalización de esos impulsos. Por otro lado también el nivel de ansiedad. No es solamente ver la cantidad de ansiedad presente en el momento de ser evaluado, sino también el tipo de ansiedad. Sabemos que hay ansiedades depresivas, ansiedades persecutorias o paranoides. Entonces, el tipo de ansiedad también es importante porque va a estar asociado a un tipo de estructura psicopatológica. ¿Y cómo la persona maneja esa ansiedad? Que va a tener que ver con lo que mencionamos hace unos instantes, con su repertorio defensivo. Por otro lado, un nivel de inteligencia, por lo menos general, de tipo eminentemente práctico. ¿Por qué? Porque tiene que tener la suficiente agilidad para poder resolver situaciones en donde deba tener que decidir si utiliza o no el arma, o cómo encontrar opciones de resolución diferentes sin llegar a ningún tipo de extremo de conducta. Por otro lado, un adecuado manejo de la impulsividad, tolerancia a la presión y a la frustración, a veces que tiene que ver mismo con su tipo de trabajo. Algún grado de inteligencia social. No decimos que tiene que ser una inteligencia social o habilidades interpersonales destacadas, sino la mínima necesaria para tener una adaptación positiva a su entorno y a las personas con las que deba interactuar, una percepción discriminada y adecuada en las relaciones interpersonales. Por otro lado, también un nivel de estabilidad emocional
y en su personalidad actual, digamos que estas serían las más importantes. A nivel de estructuras, digamos, una estructura entre los límites de normal o levemente neurótico. Y bueno, en fin, sumado a esto, deberemos sumar lo que hacemos siempre con otro tipo de evaluaciones, que es tomar en cuenta la situación vital. En este caso, en general, este tipo de evaluaciones son periódicas, o sea que no son definitivas. Uno evalúa a la persona generalmente por un periodo de 6 meses a un año, luego de la cual seguramente la institución donde va a trabajar le va a requerir una nueva reevaluación. Bien, es importante mencionar la batería. Como siempre tenemos una batería de base. Acá sumaríamos, y el orden en que deberíamos ir administrando los test podría ser el siguiente. El test de los colores, porque nos permite hacer una evaluación del estado emocional del sujeto al momento de realizar la prueba. Y también si hay presente algún desequilibrio de tipo nervioso. Por otra parte, el HTP, el test de la casa, el árbol y la persona, ya que esto nos brinda la estructura primaria de la personalidad y si existen subyacentes algunos signos de psicopatología. Después tenemos la persona bajo la lluvia, que es importante porque nos va a complementar al dibujo de la persona y lo que vamos a ver es el proceso defensivo subyacente en el sujeto cuando se ve enfrentado a situaciones de tensión o de obstáculo. Así es importante, como hemos dicho, que el test de la persona no es un test en sí mismo, sino un complemento, entre otros, del DFH, ya que lo que vamos a ver ahí es cómo va evolucionando, si el dibujo mantiene la misma calidad que el DFH, si empeora, el tipo de estructura de dibujo que aparezca. Por otro lado, es importantísimo y hace al diagnóstico diferencial el test de Bender. El test de Bender suma, además de elementos proyectivos y de comportamiento y organizativos del sujeto, el aspecto neurológico u orgánico que pudiera estar subyacente, al igual que alguna psicopatología de tipo psicótica que pudiera estar también por debajo. Así que hace un buen diagnóstico diferencial. Después tenemos la serie de test verbales. Tenemos el cuestionario desiderativo, que es importante porque es la verdad que muchos test en uno, ya que es por un lado un test que nos permite evaluar el nivel de fortaleza e integridad del yo, la estructura psicopatológica, el estilo y el tipo de defensas, la modalidad de las relaciones objetales, el equilibrio entre la libido narcisista y objetal. Por otro lado también nos permite ver la magnitud de los impulsos subyacentes en el sujeto, esto al evaluar las catexias negativas. Por lo tanto, si nosotros encontramos, por ejemplo, en la batería indicadores de agresividad, pero en el desiderativo no encontramos catexias negativas que sean significativas por la falla de algunas de las defensas instrumentales, como la primera disociación, la racionalización, el tipo de objeto, la adecuación entre la explicación desiderativa en relación al objeto. Si no encontramos ninguna alteración de maldad o malignidad del objeto o del símbolo, podemos decir que existen, más allá de las tensiones o estados agresivos, elementos reguladores en el psiquismo para que esa agresividad pueda recanalizarse hacia algún lugar. También es importante, y sobre todo para evaluar este tema de la percepción discriminada, ¿no?, del entorno y de las situaciones, el test de Philipson. El test de Philipson es el único en este estilo, en lo que evalúa, al evaluar la modalidad y la matriz de las relaciones objetales internas del sujeto y si existe algún sistema tensional importante que pudiera afectar al entrar el sujeto en determinadas situaciones interpersonales. Por otro lado, finalmente, un test de atención y concentración para ver el tipo de atención y si hay alguna perturbación. Por supuesto, después podemos complementar con otros test, pero con estos tendríamos una batería lo suficientemente confiable. En el material que adjuntamos tenemos en el test de Bender mucha dificultad en el manejo de los impulsos, dado por el tipo de repasos y por la forma en que la persona distribuyó las figuras en la hoja.